Muy bien, iniciamos un nuevo segmento y por supuesto estamos en este mediodía de jueves y lo habíamos de alguna manera anticipado. Lo habíamos anticipado porque como cada jueves tenemos invitado especial aquí en Piso para tratar en esta oportunidad un tema muy importante y tiene que ver con el rol de las redes sociales y el manejo que se da a través de los niños, de los adolescentes. Pero lo vamos a dejar un ratito hacia el costado de este tema, porque vamos a cerrar esto que recién estábamos escuchando, el testimonio de Aldana y todo lo que esto conlleva, ¿no? El tener el valor, la valentía de poder contar su historia a través de las redes. Todo el proceso interno que sufre una víctima, ¿no? Exactamente. No solo para hablar, sino que a su vez poner la cara en una red social. Claro, y para eso está el licenciado Sergio Brodsky con nosotros, psicólogo en este caso. Claro, es psicólogo. Me dice, no me digas licenciado, decime psicólogo. Exacto, ahí Así que bueno, Sergio, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es un tema muy delicado y bueno, todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales representan traumas, situaciones traumáticas, de una violencia inusitada, digamos que el psiquismo humano le cuesta muchísimo digerir. Entonces muchas veces el trauma lo que produce es una parálisis en la reacción, en la posibilidad de hacer algo con eso, de contarlo, incluso en muchas ocasiones. Y entonces, por eso es absolutamente coherente y probable que pasen años hasta que una persona pueda, a partir de digerir esa situación tan violenta, poder contarla, poder expresarla. Y muchas veces ni siquiera esto sucede, ¿no, Sergio? Es decir... Y muchas veces no sucede, lamentablemente, incluso en el marco de una terapia, ¿no? A veces en una terapia pasan años donde la persona recién, después de años para tomar una confianza con el terapeuta, puede contar, digamos, aquello tan terrible que ha vivido. ¿Se puede escudriñar un poco qué pasa en el interior de esa persona? Y lo que pasa es... Porque muchas veces hasta se siente inculpable. Exactamente. Hay mucha culpa, bueno, porque... Mucha vergüenza también. Mucha vergüenza, mucho miedo a que no le crean también, ¿no? Entonces, porque vivimos en una cultura en la cual se culpabiliza mucho a la víctima también, ¿no? La víctima, bueno, por algo habrá sido, bueno, algo habrá hecho, por algo habrá hecho. Esto que fue fuertemente instalado en la época, sobre todo de la dictadura, ¿no? Por algo, algo habrá hecho, por algo, digamos, como una cultura que justifica, digamos, el maltrato a la víctima desde la culpa de la víctima, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, es un proceso sumamente complejo y sumamente difícil muchas veces para una víctima poder dar cuenta de lo que le sucedió. ¿Esto solamente puede suceder con la ayuda de un profesional? No, a veces pasa que la misma persona va haciendo todo un procesamiento. Casi siempre el contexto terapéutico ayuda, digamos, a que eso se produzca, pero a veces hay itinerarios personales que permiten abrirse a esta situación y poder contarla en algún momento. Por eso entendemos un poco lo que le pasó a Aldana, el caso concreto, que tardó 10, 12, 13 años en poder hablar. Es perfectamente, no conozco el caso en particular, por supuesto, pero sí es perfectamente concebible que una persona pueda vivir de ese proceso de esa manera, ¿no? Exacto. Y durante todo este proceso, Sergio, ¿qué puede cambiar en el accionar o en las actitudes de esa persona, ¿no? Cargando con esa mochila, teniendo todas estas angustias, como decías vos. ¿Cambia la personalidad? Cambia la personalidad. Y es, digamos, cuando uno vive una situación traumática, siempre hay un cambio en la personalidad y eso está siempre como enquistado y como haciendo ruido y como insistiendo para ser expresado, digamos, ¿no? Pero produciendo mucho sufrimiento siempre, ¿no? Hace bien lo que, en este caso, volvemos al ejemplo anterior porque lo teníamos recién en pantalla. Después de superar ese trauma interno, de tomar coraje, fuerza, una forma también de, seguramente, de tener confianza en sí mismo, volver a tener confianza en sí mismo, enfrentar una cámara, enfrentar una red social, es un proceso... Y es un proceso complejo, digamos, porque es exponerse. Yo creo que tiene que ver con las nuevas formas de comunicar y de relacionarse y de expresar algo, digamos, y el lugar que tienen las redes sociales en esto. Yo creo que por ahí, bueno, la exposición es una decisión de cada persona. Yo creo más en la intimidad del proceso, digamos, que la persona pueda hacer la denuncia y que pueda buscar contención. Pero a veces forma parte de nuestra cultura que la denuncia pública
dé lugar a la posibilidad de que estas demandas sean atendidas, digamos, o tengan más fuerza esa demanda, ¿no? ¿Y esa exposición sana de alguna manera al interior, sana el espíritu, sana el alma? Y eso depende de cada uno, pero en general muchas personas necesitan como expresar, digamos, públicamente estas cuestiones, ¿no? Acompañamiento tal vez también. Tal cual, sí, así es. Y bueno, como decía Aldana también en este video, la idea era que otras chicas se sientan También. tal vez identificadas o que tengan También relación adquiere con ese esto, sentido, ¿no? digamos, ¿no? Claro. De solidaridad con otras personas que hayan sufrido una situación similar, digamos, ¿no? Entonces, ese es el sentido que adquiere para esa persona hacer público su sufrimiento, ¿no? Y lo que ha vivido, ¿no? Bueno. Sin pretender, obviamente, no me refiero particularmente a este caso, porque sin pretender juzgar previamente qué es lo que sucedió. Exacto. Pero sí, toda persona que vive una situación de este tipo necesita hacer algo, y lo mejor que le puede pasar es hacer algo, no quedarse paralizado Sí. con esa situación, ¿no? Ujú. Claro, porque Bueno, el miedo paraliza. El miedo paraliza, Sin duda, exactamente. sin duda. ¿sí? Y los Bueno. traumas también. Perfecto. Bueno, cerramos un poco sí, este cerramos un segmento, poco ¿no? ese segmento porque lo habíamos invitado a Sergio, al licenciado Brodsky, justamente para preguntarle psicólogo sobre psicólogo. redes sociales. Es una pero cuestión de es título, licenciado, nada más. es una Exacto, cuestión de es título. título, Sí, tal cual. porque yo estudié en Rosario y en Rosario el título es de psicólogo. Psicología. Sí. Estamos todos acostumbrados a decir Sí, licenciado. Sí, por supuesto. sí. Parece como que también da mayor prestigio el Sí, ser el licenciado, tema. pero bueno, así es. Bueno, redes sociales y los niños, Sí. Sergio. Algo que preocupa muchísimo actualmente a los padres, ¿no? Sí. Que tienen estos niños fácil acceso a las redes, a un celular, a distintos tipos de redes sociales e incluso aquel niño que tal vez no tenga una red social, pero sí tiene un grupo de WhatsApp, por Claro, ejemplo, ¿no? Tal cual. Y que ahí mismo también recibe determinado contenido que muchas veces no es bueno para ese niño. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un padre con esto, digamos? Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad enorme como padres de supervisar, acompañar, no dejar solo al niño con estas cuestiones de los aparatos celulares y las computadoras y el acceso a las redes sociales. Lo fundamental es la comunicación, ¿no? Es el diálogo que los padres podemos mantener con los hijos y la confianza que le podemos dar para que nos cuenten. Porque esa es la clave. El tema es cuando el chico se queda absolutamente solo, digamos, solo con estos estímulos, solo con esto que a veces lo invade y que no puede manejar, digamos, ¿no? Que lo desborda. Y el gran problema es cuando el chico se queda solo frente a la computadora, frente al celular. Cuando no puede contar, cuando no hay un diálogo y una comunicación con los padres a partir de la confianza que los padres podamos dar, ¿no? Para que los chicos nos cuenten y para que podamos supervisar, acompañar y proteger a los chicos de estas situaciones, ¿no? ¿Supervisar qué significa? ¿Cómo lo entendemos? ¿Revisarle el teléfono? No, yo creo que, bueno, puede ser en algún punto consensuado con el niño, depende de la edad del chico, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de niños, sí, me parece que es revisar estas cuestiones como forma de, cuando es un niño, ¿no? No cuando es un adolescente, que ya Claro. hablamos de otra cosa, pero cuando es un niño nosotros debemos saber, digamos, porque las redes sociales en definitiva, por esto que ustedes plantean, termina siendo un peligro, terminan siendo riesgosas en este punto, como en una selva, digamos, ¿no? Son como selvas. Y nosotros no podemos mandar a nuestros niños a la selva solos, ¿no? Y exponerlo a esos peligros. Entonces, supervisar sí tiene que ver con acordar con el niño a partir de explicarle esta situación que nosotros, de los peligros y que nosotros debemos ver y saber para protegerlos como padres que tenemos esa responsabilidad, cuáles son sus contactos con las redes, digamos, ¿no? Pero sobre todo a partir de la comunicación y la confianza. Yo hago mucho hincapié en eso, porque crear confianza con un niño es la posibilidad de que el niño no se quede solo y encerrado en esa situación, ¿no? Claro, y que ante la situación el niño vaya y ocurra y vaya y hable con la madre o hable con el padre, ¿no? Exacto, exacto. Y que nosotros preguntemos también. Claro. Nosotros como padres Es ideal preguntemos. que los padres preguntemos Exacto. para que el niño pueda expresarse, porque muchas veces no buscan esa ayuda necesaria también en estas cuestiones, Totalmente. A veces se quedan, también hablamos de los traumas paralizantes, a veces se quedan paralizados con esas situaciones y también tienen miedo de contar, Sí. por eso la importancia de la confianza. Hubo situaciones muy graves con esto, además de los contenidos sexuales o de otro tipo,
recuerdan la historia del juego de la ballena azul, por sí, ejemplo. claro. Quiero decir, hay cosas muy graves y los niños que cayeron en esas situaciones eran niños que se aislaban, que no tenían comunicación con sus padres, que no podían contar lo que le pasaba. Exacto. Y padres que también estaban como ausentes, a veces por lo que vivimos en la vorágine actual, digamos, exacto, que no podemos las cuestiones estar. laborales y demás. Por supuesto, y que no podemos estar, y entonces eran padres que tampoco tenían un conocimiento de lo que se jugaba en las redes sociales con los chicos, ¿no? Ahora, está claro, Sergio, que el niño no tiene conciencia real cuando, por ejemplo, ¿no? Digo, hablando de los grupos de WhatsApp, cuando envía una foto, no tiene conciencia real de la gran cantidad de gente a la que le podría llegar esa fotografía, ¿no? Totalmente, y eso también hay que hablar con los niños, ¿no? Exacto. Saber que cuando publican algo en una red social, se están exponiendo y están exponiendo a todo un universo, digamos, y cuáles son las consecuencias de eso. Eso también tenemos que transmitirles a los niños y también transmitirles todas las ideas de lo que tiene que ver con nuestra privacidad, ¿no? De no exponer en las redes y no exponernos situaciones íntimas o privadas. Eso también tenemos que hablar. Ahora, hablando de un caso específico, te doy un ejemplo, Sergio. Por ejemplo, ¿no? Un niño de corta edad, 10, 11, 12 años, que recibe en su grupo de WhatsApp o de algún compañero de curso o de grado, de sus pares, alguna fotografía, algún contenido subido de tono en cuanto a diferentes cuestiones sexuales. ¿Qué tiene que ser esa mamá o ese papá cuando ve que su niño está recibiendo de un par que comparte tal vez el mismo aula todos los días esa fotografía o ese contenido? ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre en ese caso? Yo creo que primero tiene que hablar con el niño, poder darle sentido a esto que está viviendo, porque todas esas cuestiones a veces exceden la posibilidad del niño de procesar ese tipo de situaciones. Y bueno, hablar con el niño, explicarle, poder plantearle que esto digamos, no es algo que corresponde a sus posibilidades evolutivas, digamos, poder tramitar todo esto. Y también, como hablábamos fuera del aire, la posibilidad de hablar con los otros padres. Yo creo que los padres, que tiene que haber ahí una solidaridad y una comunicación en cuanto a que a todos los padres queremos tener un acompañamiento apropiado de nuestros niños, entonces poder hablar con los padres de estos chicos que envían este tipo de cosas, para que ellos también puedan intervenir de alguna manera ayudando a los niños a evitar este tipo de situaciones. O sea, en concreto, por ejemplo, ese papá o esa mamá que vio esa foto, ir a hablar con el padre de quien envió. Sin duda. ¿Es bueno eso? Absolutamente, absolutamente. Pero realmente ir a hablar y a comunicarse, quiero decir, a poder intercambiar sobre esta situación, reflexionar, dialogar. También traer la necesidad de explicar que el castigo, por ejemplo, no es algo que sea conducente, digamos, sino también que ese mismo padre que recibe esa comunicación pueda hablar con su hijo, pueda transmitirle la necesidad de evitar este tipo de situaciones, porque no son buenas para sí. Muchas veces, Sergio, los papás dicen, yo le saco el celular, se lo tengo 10 días y después se lo doy para que entienda de que es una especie de castigo por algunas cuestiones. ¿Eso es bueno o termina siendo tal vez... negativo, es un boomerang. Claro, un boomerang. Yo soy partidario de los acuerdos, ¿no? De acordar con el chico cuál es el uso del celular, en qué horarios, porque tampoco es todo el día. No, claro. Los efectos subjetivos que están teniendo los celulares, el uso de los celulares es bastante delicado, digamos, también, ¿no? Cuando el chico está todo el día con los celulares. La otra vez escuchaba una frase de Gabriela Dueñas, que es una psicoanalista, que decía: estamos viviendo un mundo de soledades hipercomunicadas, ¿no? Exacto. Que me pareció una definición tan contundente, porque el celular, más allá de los avances y el progreso que ha generado la tecnología, tiene una parte negativa, que es que nos desconecta de los otros, ¿no? Es decir, no hablamos de este paisaje de llegar a un hogar o llegar a un lugar de trabajo y que esté cada uno con su celular aislado del resto y conectado con máquinas. Totalmente. Nos va deshumanizando, nos va desconectando. Estamos en una era del individualismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso, y de la incomunicación. Por eso la definición de Dueñas es importante,
porque dice un mundo de soledades hipercomunicadas. Claro. Sí, Que ¿verdad? tenemos la ilusión de que estamos comunicados con todo el mundo y estamos gran parte del día comunicados o con una máquina, ¿no? Por eso alguien dijo por allí también, vamos a crear el día del amigo virtual. Porque Sí, hay más claro. amigos virtuales que reales, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que hay que saber regular el y tema. resignificar el concepto de amistad, digamos. Ahora, ¿no? en ese Porque- caso, creo que nos ha pasado, ¿no? Cuando alguien quiere conocer un poco más del contenido del teléfono, dice, viejo botón, ¿o no? ¿Es Bueno, así o no? sí, bueno, pero los viejos tenemos que ser un poco botones. Sí, ¿no? En ese Sí. sentido que vos lo decís, en el sentido de que esa intervención tiene que ver con la protección de los hijos. Claro. Sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia es una etapa de qué te metés, de protesta, de oposición, de rebeldía. Claro, es difícil. Y nosotros igual tenemos que estar. Sí. Aunque nos digan lo que nos digan. Exacto. Hay un momento en la adolescencia, sobre todo, en la cual nuestra presencia es absolutamente fundamental y se da una situación muy particular, porque los chicos de alguna manera rechazan esa presencia, Sí. se rebelan, pero por otro lado, cuando el viejo botón se corre, los chicos se sienten solos, Exacto. ¿no? Porque los chicos, más allá de que nos rechacen en nuestra intervención, la necesitan. Durante ese periodo de la adolescencia, donde hay que hacer un cierto cintureo Sí. respecto de hasta dónde... Tan difícil, hasta, ¿no, Sergio? Muy Se difícil. incrementan las negociaciones, ¿no? Muy difícil, es muy difícil porque si nos metemos mucho, estamos invadiendo y si Si no nos metemos, nos se sobrepasa. sienten solos, y se Claro. sienten solos, abandonados, ¿no? Sienten que nosotros no estamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer esa cintureada que es uno que ha tenido, yo tengo mis mellizas que son adolescentes, no son para nada sencillas, digamos, ¿no? Uno tiene los Por más que libros. sea psicólogo, tiene casi Bueno, a los 42. psicólogos, A veces se queman los a libros, los psicólogos Sergio. se nos queman los libros cuando se trata de nuestros hijos. Tal Y cual. si no, hay que volver al psicólogo de antes, el número 42, 43, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿No? yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que hay mucha gente nostálgica Sí, esos son los memes que aparecen ahora, ¿no? del chirlo, pero yo creo que el maltrato, el chirlo, la violencia genera miedo nada más. Sí. Y lo que tenemos que hacer es acompañar a los chicos, protegerlos, contenerlos. Y que ayud- ellos se Hablar den mucho. cuenta. Absolutamente. Y ayudarlos a crecer y explicarles. Claro. Explicarles el porqué de No nuestros tener el nos. miedo de explicarles, No, porque muchas veces hay temas que Temor, vergüenza. por supuesto. vergüenza a un adulto le cuesta hablar con su hijo, pero en realidad Hay que explicar, Hay que hay que explicar. hablar, hay que explicar hablar. todo. El diálogo y la comunicación. Por eso, a mí lo que me preocupa es que el celular está, digamos, agrediendo el diálogo, digamos, Sí. mancillando la posibilidad Es del bueno, diálogo. por ejemplo, a la hora de la mesa decir, bueno, celulares al Yo- aparador. Yo creo que como acuerdo. Sí, Como tiene acuerdo, que ser sí, como que un podamos acuerdo. hablar y decir, bueno, yo lo he hecho en casa, yo a veces llego a trabajar, de trabajar en casa, de trabajar de afuera a mi casa y encontrarme con esa escena, digamos, que cada uno está con celular. Y la cuestión es proponer, bueno, tratemos de tener un espacio para charlar, ¿no? claro, exacto. ¿Cuál es la Dejemos- reacción? ¿Te dicen algo o no? Alguno Sácate la gorra, alguno ¿te acepta, puse la algunas de las chicas aceptan, otras no, pero yo creo que en eso se va generando una conciencia de que nos hace mal no tener un espacio para hablar, un espacio de diálogo y de comunicación en la familia. Como conclusión de todo esto, Sergio, psicólogo. Bueno, los padres, yo creo que estamos viviendo una época difícil porque los padres en la vorágine del trabajo, de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones, muchas veces no estamos lo suficiente con nuestros chicos. Ahora, el tiempo de calidad que podemos tener, es necesario una comunicación muy profunda, un diálogo que no tiene que ver solo con retarlo, con supervisarlo, como decíamos hoy, sino fundamentalmente con escucharlos, ¿no? Que los chicos sientan que pueden contar con nosotros todas aquellas situaciones difíciles que le tocan vivir en la vida, que tienen ese lugar, alojarlos, darles lugar y que ellos sepan, que tengan la confianza de poder contar esto. Es muy difícil que pasen todas estas cuestiones de ser agredidos desde la cuestión de lo sexual, del grooming, del bullying.
de lo de la ballena azul y todo eso, si hay una presencia nuestra de los adultos, que somos responsables de los niños, para cuidarlos en ese sentido, y sobre todo si le damos confianza en que pueden contar con nosotros. Exacto. Para Exacto. hablar de estas cosas, ¿no? Sergio, muy, muy lindo que estés acá. Te agradecemos muchísimo No, que hayas... Bastante seguido. Sí, seguramente. Bueno, Así no, que- muchas gracias. Aparte a de por sí ustedes. está nuestro consultor. Sí, claro. Sí. Bueno, yo agradezco mucho porque siempre nosotros hacemos muchas actividades. Sí. Desde Lazos en Red, y el canal siempre está dispuesto para difundirlos, Por así que supuesto. muchísimas gracias en eso Gracias también. a vos por estar acá, Que pase Sergio. buen Bueno, día, Sergio. gracias, Muy amable. Bueno, Bueno. ¿hacemos Bueno, pausa? hacemos pausa, volvemos enseguida con más Gracias. información.